Cordial saludo, instructora Carolina. Me presento, mi nombre es Adriana Velázquez, pertenezco al grupo número 8 de balance de materia y energía. A continuación voy a explicar el ejercicio de los planteamientos descritos en la guía. Como primera instancia tenemos un problema de balance de materia y energía en la industria de alimentos, el cual dice, para conservar la papa se requiere disminuir la humedad desde un 80% hasta un 40% en peso base húmeda. El equipo de secado tiene una presión manométrica de 14.4 kilopascales y se encuentra ubicado en la ciudad donde la presión atmosférica es de 128.9 kilopascales. Si el secador entra en 5.000 kilogramos por hora de papa y su calor específico es de 0,844, calcular la cantidad de agua evaporada. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta primero? Pues analizar los datos. ¿Cuáles son aquellos datos que me dan? Entonces, tenemos una humedad inicial del 80%, una humedad final del 40%, las dos presiones, tanto la manométrica como la atmosférica, el ingreso de la papa como tal, que son 5.000 kilogramos por hora, y su correspondiente calor específico, ¿sí? Entonces, hacemos el balance como tal, teniendo en cuenta cuáles son aquellas corrientes que ingresaron, cuáles son las que van a salir y las que vamos a hallar, que en este caso pues es el agua evaporada. Para obtener también la presión absoluta, que es muy importante, tenemos que hacer la sumatoria de las dos presiones que anteriormente nos habían dicho, ¿sí? Entonces, como final, como resultado, obtenemos que esa presión absoluta corresponde a 143.3 kilopascales. Entonces, ¿qué tenemos que también tener en cuenta? Para el agua evaporada hubo pues esta entrada de la papa que fueron 5.000 kilogramos por hora, ¿sí? A una humedad de 80%, que sería la humedad inicial, ¿sí? Pero también para hallar esas fracciones mágicas tuvimos que, digamos, que seleccionarlas, ¿sí? Entonces, obteniendo 0.8 en base húmeda y 0.2 en base seca. Acá hacemos la respectiva operación, no sé si se alcance a ver un poco, que fue, digamos que operar esos 500 kilogramos por hora por esas fracciones mágicas, ¿sí? Y así pues hallamos tanto la papa seca como la papa húmeda, sino que es que acá no se alcanza a ver un poquito. Bueno, en una me dio 4.000 y en la otra me dio 1.000. Y ahora necesitamos también conocer esa salida de esa papa. Bueno, en este caso yo la puse que era papa sabanera. Entonces, la papa seca va a ser, esa P2 va a ser lo mismo, porque no hubo un cambio, o sea, no hubo una transformación, va a ser la misma papa seca, que en este caso es 1.000 kilogramos por hora. ¿Sí? Pero acá ella salió con un 40%, o sea, su fracción mágica fue de 0.4 y 0.6. Para la papa húmeda operamos estos 1.000 que se ven reflejados acá por estos porcentajes y así hallamos esa papa húmeda. Por último, para el agua evaporada tenemos que hacer una diferencia entre la papa que hallamos anteriormente, que correspondió a la que estaba acá escrita, o sea, a la húmeda, en este caso fueron 4.000 kilogramos por hora, menos la que acabamos de hallar. Y con esto, pues obtenemos un total de 3.333.34 kilogramos por hora de agua evaporada, que eso fue lo que, esta es la incógnita que tenía. O sea, esto es lo que corresponde a esto. Entonces, el literal B nos están pidiendo la temperatura en que se evapora el agua, ¿sí? Entonces, ya teniendo como tal esta temperatura que habíamos hallado, la que había hallado acá anteriormente, mira, la presión absoluta, que corresponde a 143.3 kilogramos por kilopascales, perdón, pues me voy para las tablas del libro de Senkel. En este caso, para la
tabla A5 del agua saturada y voy y busco los valores que están próximos o aquellos valores que estén ahí para poder leer como tal esos resultados. Pero como no tengo ese 143.3 kilopascales, me toca hacer una interpolación. Entonces voy a la calculadora de interpolación y tomo los datos ya aquí ya establecidos en la tabla y el que ya conozco, que en este caso es la presión absoluta, y ya, y lo hallo. Entonces, dando como resultado que la temperatura a la que se evapora el agua es de 109.91. Podemos aproximarlo. Acá, el calor es requerido para calentar la papa hasta la temperatura de evaporación. ¿Sí? Entonces, tengo los datos, ya conozco la masa que son 5000, su calor específico, la temperatura inicial. Yo la tomé más o menos sacando un promedio de la temperatura acá de Bogotá, 15 grados Celsius, y la temperatura final, que fue la que acabé de hallar en la tabla. ¿Sí? Entonces, opero mediante esta ecuación y empiezo a reemplazar valores, obteniendo finalmente que el calor es de 1.671.616.05 kilojoules por sobre hora. Perdón. Yo lo que hice acá también abajo fue convertir, porque acá lo tenía, kilocalorías sobre kilogramos por grados Celsius, lo convertí a kilojoules, obteniendo pues digamos que estos 35.22, 3.522.9 kilojoules sobre kilogramos por grados Celsius, ¿sí? Entonces acá pues lo que hice ya es operar y ya obtengo como tal el calor. Y acá también están pidiendo el calor requerido para evaporar el agua. Entonces, como no lo tengo, entonces lo que hice fue buscarlo nuevamente en la misma tabla, pero vamos a encontrar es la entalpía, ¿sí? Entonces acá la hallé, pero como vuelve y juega, o sea, estamos buscando más o menos un rango entre 143.3 kilopascales, no lo tengo, entonces me toca interpolar. Entonces, como resultado de esa entalpía, me dio 2.229.91 sí, kilojoule sobre kilogramos. Ahora, una vez identificado el resultado de la entalpía, en el momento de interpolar, se reemplaza la fórmula del calor latente, teniendo en cuenta la masa a reemplazar, que es la misma que se evaporó, ¿sí? Entonces operamos con esta ecuación de calor latente, en donde me dice que calor es igual a masa sobre lambda. Entonces, esta es la masa que anteriormente había hallado en el literal A por esta que acabé allá en la tabla de interpolación, ¿sí? Obteniendo como resultado que el calor corresponde a 743.003, perdón, 7.433.048.2 kilojoules por hora. Eso corresponde el calor. Y finalmente, la totalidad del calor pues es la sumatoria entre el calor sensible y el calor latente, obteniendo como resultado 9.104.664.25 kilojoules sobre hora. Para el segundo problema, nos están diciendo que un reactor se alimenta con una mezcla de oxígeno y propano. El oxígeno en exceso y la conversión de la reacción es del 70% a la salida del reactor. Se determina analíticamente 21 moles de dióxido de carbono y 40 moles de oxígeno. Entonces acá lo que hicimos fue como la demostración gráficos, el balance, qué compuestos es el que está entrando, qué es el que está saliendo, y también pues ya nos dan esta fórmula ya balanceada, ¿sí? Entonces obteniendo 21 moles de dióxido de carbono, 28 de agua, 40
de oxígeno y 3 moles de propano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el exceso de oxígeno? Entonces, ya teniendo en cuenta que esos 21 moles que tenemos acá ¿de qué? De dióxido de carbono, y operamos y hacemos como esa, valga la redundancia, operación, teniendo en cuenta que 5 gramos, 5 moles de oxígeno están reaccionando, ¿sí? Entonces, hacemos esta operación teniendo como resultado que el total de los moles de oxígeno son 35 moles. Moles que ingresaron de oxígeno, teniendo en cuenta que habían 40 moles restantes a los productos, ¿sí? Que eran estos. Entonces, esos moles alimentados de oxígeno, pues va a ser la sumatoria entre 35 moles más los 40 que habían de más, que sobraban. Entonces, nos da 75 moles. Y acá, para determinar el exceso, hallamos mediante esta fórmula de moles alimentados menos moles estequiométricos sobre moles alimentados por 100, vamos a obtener que el total de exceso del oxígeno fue de 53.000, 53.000 no, sino 53.33%. Aquí, ¿cuántos moles de propano se alimentaron? Entonces, como sabía que 7 moles de propano se produjo, ¿sí? De CO2. 7 por 3, 21, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es una conversión de reacción entre los moles que reaccionaron de propano sobre los moles alimentados por 100. Entonces, acá finalmente ya sé que son 7 moles sobre el 70%, que es el que representa, ese 70% son los que representan esos 7, ¿sí? Sobre 100, obteniendo que los moles alimentados de propano son 10 moles. Y finalmente, ¿cuál es la composición molar del flujo de salida? ¿Sí? Entonces, ya obteniendo la totalidad de los moles, vamos a hacer la sumatoria, obteniendo que todos los moles corresponden al 92 moles, ¿sí? Hacemos la operación, la sumatoria. Y finalmente, cogemos la ecuación y la vamos a reemplazar, que me dice que es la masa sobre la masa total. Entonces, de cada uno, ¿sí? O sea, de cada mol. Entonces, 21, que es el de dióxido de carbono, sobre la masa total, que fueron 92, y esto me da 0.23, y así sucesivamente con los otros. ¿Para qué? Para que finalmente hagamos la sumatoria de todo esto y que esta fracción me dé 1. Muchas gracias, profesora, por la atención prestada.